Buenos días. Quiero hacer una aclaración, quiero resumir en pocas palabras claras y acertadas la situación del euro y de los tratados europeos para que se aclare a la luz de la macroeconomía moderna y a la luz también del Evangelio. Porque tiene que ver, y escúchenlo bien porque va a ser un video corto pero muy claro y conciso, y pido que se difunda esta aclaración que haré porque usaré palabras acertadas sobre la situación que ocurre en la Unión Europea y aún más específicamente en los países de la Unión Europea que utilizan el euro. ¿Ok? Bien, la Unión Europea es un conjunto de estados en los que muchos de ellos han perdido soberanía monetaria, y los tratados europeos como Maastricht, Lisboa, Belsen y el Fiscal Compact también le quitan la soberanía a los estados, soberanía parlamentaria y soberanía judicial, pues decisiones, no digo del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, están por encima de las decisiones de los parlamentos de los países singulares, y también las decisiones judiciales de la Corte Europea de Justicia están por encima y son vinculantes, y eso por los tratados de Lisboa. El problema monetario de la soberanía es el más grave de todos, ¿no? Porque la violación de la soberanía ya es inconstitucional por sí misma, por lo cual la Unión Europea debe hacer un paso hacia atrás y no hacia adelante, porque lo que se ha hecho hasta ahora ha sido inconstitucional, y por lo tanto no estoy en contra de un proyecto europeo de unificación, pero debe hacerse bien hecho, y por lo tanto hay que aceptar el error, regresar hacia atrás si es que se quiere respetar la Constitución, y si no se quiere respetar, como no se ha hecho, entonces no es respetable la misma Unión Europea desde un punto de vista constitucional de los países singulares. No ha sido respetuosa, por lo tanto es preciso hacer un paso hacia atrás y no hacia adelante de este modo como se ha ido llevando. Así que aclaremos esto: la soberanía, el robo de la soberanía parlamentaria y judicial es inconstitucional para cualquier constitución de cualquier estado perteneciente, digamos así, a la Unión Europea. Por lo tanto, es preciso hacer un paso hacia atrás y restablecer las soberanías judiciales y parlamentarias de los países, y hacer una Unión Europea paso por paso, y no hacer el paso más largo que lo que puedas dar con la pierna. Por lo tanto, el problema más grave, quiero decir de todo, el problema más grave de soberanía se da en la cuestión de la monetaria, de la moneda. Y aclárese esto: ¿cómo es posible respetar la Constitución y por ende la soberanía, monetaria, estando en el euro? Es una buena pregunta, porque se podría resolver también estando en el euro, muy difícilmente hacerlo, pero nada es imposible si es que se respeta realmente la soberanía. ¿Entendido? ¿No? Lo que pasa es que es una situación anómala que nunca se ha dado. O sea, siempre las naciones los estados han tenido una moneda. Esto es la primera vez que se da algo así como en el euro. Por lo tanto, son problemas nuevos que se plantean, que requieren planteamientos nuevos. Solo sería posible respetar la soberanía monetaria, por ende respetar la soberanía nacional y por ende respetar las constituciones de los países que han adherido a ese proyecto de Unión Europea. Solo sería posible a través de regulamentaciones que hagan que los estados nacionales puedan emitir moneda nueva para garantizar el pago a empresas privadas para inversiones estructurales y para la economía real. ¿Por qué la economía no sirve y está yéndose siempre a lo peor en los países de la Unión Europea? ¿Por qué? Precisamente, aunque Mario Draghi con su Banca Central Europea, ha emitido mucha nueva moneda, muchísima, exageradamente mucha, pero solo para salvar a los bancos, porque tenían un porcentaje. O sea, los bancos hacen un préstamo, prestan lo que no tienen, pero deben tener siempre un 10%, y tenían menos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los bancos para restablecer ese porcentaje del 10% de lo que prestaran? Dejaron de prestar.
Lo que normalmente habrían tenido que hacer era empujar a los estados y a la Unión Europea a que se hicieran políticas estructurales, por lo tanto políticas que hagan economía real. ¿Por qué? Porque el problema son las deudas que no se pagan, que no se podrán pagar. Ese es el problema de la crisis. Ahora, ¿por qué no se pueden? ¿Por qué la empresa ya no puede pagar? Porque el Estado no le está pagando a la empresa privada. Los estados no le deben un montón de dinero a las empresas privadas y no pueden hacer un déficit más del 3%. No pueden crear moneda propia porque han perdido la soberanía y es un derecho de las empresas, de los trabajadores, de quien ha trabajado, ser pagados. Es un derecho. Cuando este derecho no puede ser respetado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las empresas tienen que cerrar, se le paga lo que se puede a los trabajadores de lo que se le debía y tiene que cerrar porque ya no puede, ya no tiene más dinero para seguir actuando porque el Estado no le paga y los bancos no le prestan porque si los bancos no tienen una garantía de que te van a pagar a ti, tampoco te van a prestar. Y por ende el problema no es tanto de los bancos sino estatal, soberanía estatal monetaria. Entonces el problema se pone cómo poder respetar esa soberanía de los estados, que es soberanía también monetaria, estando en el euro. ¿Cómo es posible? La única manera es haciendo regulamentaciones. Una de las regulamentaciones puede ser precisamente esta. Las empresas privadas que han hecho trabajos para el Estado deben ser pagadas, porque aquí no se está creando ninguna inflación creando nueva moneda, porque simplemente tú estás creando nueva moneda para pagar algo que ya se ha hecho, algo que se hará y que tendrá su valor. Si tú tienes conseguiste las materias primas, tienes a los trabajadores, o sea, tienes que tener una paga en compenso. Sin este derecho no puede haber economía real, sino solamente financiera. Mario Draghi ha dado millones y billones y billones de euros a los bancos para salvarlos, pero ese dinero a la gente no le ha llegado absolutamente nada de ese dinero, solo a los bancos, pero a la economía, o sea, a la gente que trabaja, a las empresas que hacen proyectos y pagan a trabajadores, a todo lo que se mueve realmente, lo que circula entre la gente de dinero y de hechos que tienen un valor, o sea, economía real, no ha llegado nada, sino cada vez menos. Precisamente porque ese no es el modo, porque la Unión Europea no es un Estado, no puede hacer políticas estructurales de Estado, sino que son muchos Estados. Entonces, esto ha sido así porque se ha adelantado ese proceso europeo, un proceso que debía haber durado otros 50 o 100 años, poco a poco, si se tenía la voluntad irrespetuosa de hacerse la Unión Europea, se hubiera hecho con mucho más pautas, mucho más calma y no se habría llegado a esa moneda única en un 2x3, lo cual era lo último que se tenía que hacer, una moneda única, cuando ya entonces se habían redimido causas, cualquier cosa de diferencia entre los estados, entonces, en base de negociaciones respetuosas, ¿no?, de los estados representantes de las naciones. Entonces, de ese modo sí se hubiera hecho un proceso europeo que hubiera durado más tiempo, pero se hubiera sido constantemente hacia adelante y se hubiera logrado al final tener hasta un único gobierno en la Unión Europea, sin el cual no puede haber una soberanía monetaria. O sea que las monedas están ligadas precisamente a un Estado. Como en Estados Unidos la moneda dólar es del Estado. También Obama ha hecho la tontería de emitir un montón de nueva moneda que no existía antes, solo para dársela a los bancos. Los bancos no se la darán a nadie porque, o sea, lo que tiene que hacer el Estado es emitir nueva moneda para hacer estructuras, para hacer trabajo, para pagar empresas privadas. No es una cuestión de maquinaria estatalista, porque eso también daña la economía y, como se sabe, es una crítica ya sobrepasada. El Estado tiene sus empresas también de Estado, su maquinaria estatal, pero no debe ser excesiva. Pero lo que sí
el Estado tiene, lo que sí es, podría ser hasta lo mínimo, pero tiene que haber algo evidentemente, ¿no?, del Estado. Lo que sí tiene que hacer el Estado es llegar allá donde no se llega. Una de las maneras, por parte de la sociedad, por parte de la comunidad, por parte de las empresas privadas, una de estas maneras es que las empresas privadas que hacen contratos con el Estado deben tener la garantía de ser pagadas. No puede decir el Estado, ahora no te pago porque la Unión Europea me puso un déficit del 3% y no puedo superarlo. Esto es algo antieconómico, un suicidio económico. Y si tú no consideras que el que trabaja tiene derecho a la paga, entonces yo no sé qué economía es la cual tú crees. Porque si... Entonces, esto es una cuestión que se tiene que hacer. Puede parecer revolucionaria, pero es que es un derecho. Se tiene que reconocer ese derecho, lo cual da una garantía de pago, que es lo que los bancos quieren. Porque la moneda se basa en la confianza. La moneda moderna, la macroeconomía moderna, se basa en la confianza. Y Jesús dijo, den al César lo que es del César, que significa den al Estado lo que es del Estado. El hecho es que no existe un solo Estado europeo. Por lo tanto, es necesario hacer ley, esas regulamentaciones que acabo de mencionar, para poder respetar ya sea el Evangelio, ya sea las constituciones y la soberanía de los Estados, y es el único modo para mejorar la economía. ¿Ok? Con esto he terminado. Difundan por favor este mensaje, porque este es el entendimiento que hay que tener, en vez de discutir sobre la economía sin saber nada, solo una cuestión de mercados internacionales, pero mercados internacionales que no invierten en la economía real, sino más bien solo invierten en especulación financiera. Y entonces, no me importa si endeuda el mundo, los países con su especulación financiera, porque yo no soy el juez ni la policía de la finanza internacional, así que a mí no me importa. Pero lo que sí me importa es que no se destruya la economía real de la gente, el dinero que circula entre la gente, y la economía de hechos, de trabajos reales que tienen un valor y por ende debe ser pagado. Destruir eso es destruir enteras naciones, hacer un regreso y no un progreso. Y bueno, si tú eres un ambientalista, lo que tú quieres es destruir todo el progreso y que todo el mundo quede pobre, que todo el mundo se muera de hambre porque tienes que respetar el ambiente, yo creo que estás loco en ser ambientalista. Creo que tu ambientalismo es una locura, si crees eso. Tu ambientalismo, si quieres ser verdaderamente ambientalista, quizás debas estudiar un poquito más, tener más de 2 dedos de frente y pensar que la cuestión de ambientalismo no se puede resolver desde un punto de vista económico. La externalidad negativa de la economía, es decir, por ejemplo, en este caso sería la contaminación que puedan hacer empresas, no es un problema que se pueda resolver desde un punto de vista económico, porque la macroeconomía lo único que te dice acerca de la contaminación es que es una externalidad negativa y que la única solución que pueda tener es poner más impuestos, pero eso no soluciona nada, simplemente daña la economía y no soluciona el problema, que es un problema que no tiene una naturaleza económica, sino una naturaleza científica. Entonces no se puede resolver con la economía el problema de la contaminación, sino con la ciencia. La ciencia creó esta contaminación, la ciencia debe buscar otras maneras, otras energías y otros modos de materiales que no contaminen y de energía que no contaminen. Entonces es un trabajo para la ciencia, si es que la ciencia quiere ser libre. Si tú tienes un método científico, puedes buscar simplemente lo que tú quieras buscar. ¿Qué quieres hacer? Esto, imagínatelo, solo tienes que saber cómo se hace, cómo se logrará. Y ahí te lo dice la realidad de las cosas, la ciencia y el método científico. Pero tienes el método científico, podrás encontrar lo que se quiera. Nuevas energías, nuevos materiales para que no contaminen, nuevas maneras. No te pongas límites en tu mente, porque los límites que se pone la ciencia hoy en día, la ciencia, decir como la ciencia con C mayúscula, como si fuera una divinidad, que no es otra cosa que un establishment de los petroleros y finanzas internacionales. Esa ciencia no es una ciencia, es política. La ciencia de verdad, esos límites en el cerebro son límites mentales, no son límites de la ciencia. La ciencia está hecha para investigar más, para saber más, para buscar soluciones, no está hecha para encerrarse en 4 paredes mentales.
¿Ok? Bien, o sea que el problema de la contaminación es un problema de orden científico y no un problema de orden económico. ¿Ok? Entonces, no confundamos y distingamos las cosas. Y disculpen si me he hablado un poquito más, solamente voy a resumir nuevamente. Es necesario para respetar la soberanía nacional y en este caso la soberanía monetaria, garantizar, hacer reglas que garanticen a los estados nacionales el pago hacia las empresas privadas que han hecho trabajo para el Estado. Es preciso hacer ese tipo de reglas. Esa moneda debe ser moneda del Estado sin deuda, porque no es una deuda porque es un derecho a ser pagados de esa persona. O sea que tú no puedes pagar a una persona y decirle te pago y te endeudo de lo que te pago. No, porque por un lado le pagas a la empresa que le paga a los trabajadores y por otro lado dice eso es un préstamo, es una deuda y tú lo vas a tener que pagar de nuevo con los impuestos para pagar la deuda pública. No, eso no es deuda pública, eso es pago de un valor, de un trabajo hecho, eso es derecho, no es deuda. Una cosa es el derecho a ser pagado, otra cosa, si yo trabajo, me pagan, yo decir que yo me estoy endeudando con mi salario, con lo que a mí me pagan, es algo que es contradictorio en sí. Entonces respetemos la lógica, respetemos a los obreros. Hay un pecado entre los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica mencionado, que es el no dar la paga a los obreros. Eso es un pecado grave. Entonces, el negarle la paga a los obreros diciendo que te pago y al mismo tiempo te endeudo indirectamente a través de la colectividad del Estado de lo que yo te estoy pagando, eso es un crimen contra Dios que grita venganza a Dios. Entonces, por favor, Dios, interven, ten misericordia de este mundo, de esta ignorancia en la cual nos tiene sumidos, ignorancia económica, ignorancia de todo tipo, para que aclaremos estas cuestiones y sea claro lo que es el derecho, lo que es la economía, porque de otra manera solo destrucción tendremos de nosotros hacia nosotros mismos por unas ideas que otras personas nos metieron en la cabeza, ni siquiera por las nuestras. Por favor, Dios, ten misericordia de todos.